Si hubo, Jaime iba a dar los anuncios y pues Jaime está muy cargado ahora con lo de su papá. Le dije, no te preocupes, bro, yo te cubro. Pero bueno, lo hicimos. Vamos ahora a la predicación. Vamos a estar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo y vamos a seguir cubriendo lo que el Señor está enseñando aquí acerca de los discípulos. Okay. El título es Las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Esta es la primera parte. Es una porción un poquito larga del capítulo 10 y va desde el versículo 24 hasta el 42. Vamos a leer todo el texto, pero solamente vamos a cubrir hoy hasta el verso 31. La semana entrante cubrimos el resto del mensaje. Dice así, Mateo 10, 24 al 42. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Señor, oramos pidiéndote que nos ilumines para comprender estas palabras, esta instrucción que tú das a los discípulos y a responder con fe, creyéndote a ti y en obediencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Estas palabras que contiene el capítulo 10 que hemos estado estudiando ya por varias semanas, como he dicho antes, son claves, hermanos, son importantísimas. Son bien importantes porque el Señor Jesucristo está definiendo el discipulado. Y vimos cómo el que llama a ese Señor, el que escoge a ese Señor, y después le da los comisiona a los discípulos, nombrándolos como apóstoles. Después les dice lo que viene adelante en cuanto a qué predicar. Después viene la parte de la persecución. Aquí viene una parte donde habla de que no teman y qué hacer, y concluye hasta el verso 42. Pero lo clave de esto, lo importante es que usted tiene que tomar una decisión frente a lo que dice aquí, porque esto aplica a nosotros. Y en su decisión usted decide creerle al Señor y ajustarse a lo que aquí dice,
o rechazar y ser condenado. Es bien importante esta porción, bien importante porque define quién es un discípulo. Necesitamos prestar atención. No se trata de aprender de memoria una respuesta correcta. Se trata de chequear el corazón. ¿Dónde está el corazón frente a lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Cómo se identifica un verdadero discípulo? Aquí lo presenta el Señor. Cuando el Señor Jesucristo terminó su ministerio aquí en la tierra, Él le dio a sus discípulos la gran comisión. La gran comisión solamente la pueden llevar a cabo los discípulos del Señor, nadie más. La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, solamente los que son discípulos de Dios pueden llevar esta comisión. ¿Cuál comisión? Predicar el Evangelio. ¿Puede un testigo de Jehová predicar el Evangelio? No. ¿Puede alguien que no cree en las palabras del Señor predicar el Evangelio? No, nadie puede. Solamente los discípulos del Señor. ¿Puede alguien bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no es un discípulo del Señor? No, no puede, porque la comisión es dada solamente a los discípulos, a la iglesia del Señor. ¿Puede alguien enseñar a otro a que obedezca a Dios si no ha sido comisionado por el Señor? No, solamente un discípulo puede hacer eso. Entonces esto es algo exclusivo de la iglesia del Señor. Es exclusivo de los hijos de Dios. Y aquí están las instrucciones de cómo el Señor lo hace con los que Él escogió y con los que Él llamó. Son instrucciones específicas. Y es como una mira telescópica, como que va mostrando una parte, después otra parte y después se va ampliando más. Y eso, así es este capítulo, ¿sí? El énfasis que contiene esta porción, de nuevo, es el verdadero discípulo de Jesucristo. Y el verdadero discípulo, como lo decía la semana pasada, no se pone sus moños. No le dice al Señor, ahora te sirvo y ahora no. Ahora me siento como que te voy a servir, ahora no me siento como que te voy a servir. Ahora tengo este problema, por eso no te sirvo, ahora no tengo ningún problema, entonces te voy a servir. El discípulo no pone las condiciones. El discípulo no escogió al Señor. El discípulo no llamó al Señor para que Él viniera a ser su Señor. Es al contrario. Cristo escogió, Cristo llamó, Cristo apartó, Cristo murió por los que Él llamó para que vengan a servirle. La semana pasada mencioné en el mensaje que hay familias aquí que se han ido a buscar otras iglesias y después regresan. Pero la razón por la que se han ido a buscar otras iglesias es porque están en desacuerdo con algo que sucede aquí, pero no tienen ninguna razón bíblica para hacerlo. Y lo afirmo, lo vuelvo a decir, tal vez en un tono diferente. Creo que estaba un poquito acelerado la semana pasada y tengo que hacerlo con respeto. Pero, de nuevo, el punto es no ponerle condiciones al Señor. Un discípulo no le pone condiciones al Señor. Un discípulo le sirve al Señor. Y eso es clave para entrar a entender las instrucciones del Señor. De lo contrario, se lee el texto, se escucha la predicación y se mantiene en la misma posición y no hay ningún cambio. Hay que ponerse en la postura adecuada delante del Señor para hacer las cosas bien, ¿sí? Cuando yo menciono cosas así, digo, esta iglesia, yo no estoy escogiendo una familia en particular para tirarle desde aquí. No puedo hacer eso. La palabra no me da espacio. Pero cuando noto que una familia y otra familia y otra familia y veo que esto es como una epidemia, tengo que decirle a la iglesia, you better stop doing this. Tienen que parar. No están honrando al Señor. Tengo que decirle a la iglesia, tengo que hablar. Tenemos que poner las cosas a la luz de las Escrituras, hay que decirlo. Entonces, ánimo. Escuchemos al Señor, comportémonos delante de Él como esclavos de Él, como siervos del Señor Jesucristo y listos para obedecerle como Él diga. El llamado a la salvación es del Señor y el llamado para ser discípulos no es part-time, no es medio tiempo, no es cuando pueda o cuando alcance, es un llamado de por vida. El Señor le dice a los discípulos que van a morir por predicar el Evangelio, que todo el mundo los va a odiar, que los van a entregar a la muerte. Eso que demanda es una disposición completa de servirle al Señor. Es un llamado de por vida, es un llamado de todos los días de por vida para obedecer al Señor desde el momento de la salvación. Y en eso consiste el discipulado, enseñar a obedecer.
¿Sí? Miremos las palabras que el evangelista presenta aquí. Hay tres cosas que vamos a ver hasta el verso 31. Primero, el discípulo no es mayor que su maestro. Lo voy a repetir ahora. Segundo, el discípulo no teme, sino que proclama el evangelio. Y tercero, el discípulo está firme en la soberanía de Dios. Estas tres cosas. Primero, el discípulo no es mayor que su maestro. Vamos allí al verso 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si el discípulo no es mayor que su maestro, ¿el discípulo le puede poner condiciones a su maestro? Si usted trabaja en una compañía, ilustremos eso un poquito más. El dueño de la compañía le contrata a usted. ¿Usted le va a poner sus condiciones al dueño de la compañía? Tal vez pueda negociar algo del sueldo según su capacidad, pero tiene que hacer como el dueño de la compañía dice, ¿sí o no? Ese es un buen trabajador. ¿Ok? Un discípulo, bueno, y ese trabajador se puede salir cuando quiera del trabajo, no está obligado. Un discípulo no es mayor que su maestro. Y el maestro es el Señor Jesucristo. Y un discípulo no le puede decir a su Señor qué, cuándo y cómo Él le va a servir a Él. Tiene que obedecerle y no hay salida. El llamado es de por vida. ¿Por qué? Cristo puso su vida por sus discípulos. Entonces los discípulos le sirven a Él. Claro, esto no es obligación, esto es una respuesta en amor. Porque que Cristo murió por mí, este Señor del cual yo soy esclavo, y me da todo lo que necesito, me da su amor, su protección, me defiende, me ayuda, me corrige, me instruye, me ama. Yo quiero ser esclavo de este Señor. ¿Y qué significa ser esclavo? Obedecerle. Eso es básico en el discipulado. ¿Sí? Los primeros que el Señor presenta aquí son los 12 que Él escoge, los comisiona, ¿sí? Y los manda a la labor de predicar el Evangelio para ser otros discípulos. Pero dice en Juan 17:20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, aquí, los que estamos hoy aquí, por los que están en la iglesia del Señor en toda parte del mundo. Jesucristo, para entender mejor lo que dice aquí, tomarlo con la seriedad que es, no es un personaje que se quedó en la historia, y estamos leyendo una historia de algo que sucedió hace 2000 años y fue para estos hombres. No, Él oró en Juan 17:20 por nosotros, que por el testimonio de estos discípulos nosotros ahora íbamos a creer. Así que es nuestra parte responder al Señor y responderlo como el Señor, como lo presenta Mateo, como el Rey, ¿sí? Y ofrecerle a Él nuestra vida, servirle a Él, reconocer su soberanía, reconocer su amor por nosotros, reconocer el plan que Él tiene y alinear nuestras vidas con el plan de Dios, reconociendo que un discípulo no está por encima de su maestro. Y dice el Señor, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo que está afirmando el Señor aquí es, si a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo nunca pecó, Jesucristo que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, les predicó el evangelio, alimentó a los miles, calmó la tormenta, calmó los vientos, caminó sobre el agua. A Él, después de que hizo todo eso, por ello lo llamaron Belcebú. Belcebú es el nombre del dios de Acrón. Eso está en Primera o Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1:2. No vamos a ir allí ahora, pero allí es donde primero se menciona Baal-Zebub. Y los judíos, en burla a ese dios pagano, después le cambiaron a Belcebú y esto se lo atribuyen a Satanás. Entonces, cuando los judíos llaman al Señor Jesucristo Belcebú, cuando dicen no echa los demonios sino por el poder de Belcebú, ellos están usando la peor humillación que puedan usar contra el Hijo de Dios. Tratarlo como lo peor que le pueden decir a Jesús es eso. Entonces Jesús está diciendo, el discípulo no es mayor que su maestro, y si al maestro le dijeron Belcebú, si al dueño de la casa le dijeron Belcebú, ¿qué no le van a decir a los de la casa? ¿Quiénes son los de la casa? Los discípulos, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios.
Entonces lo que Jesucristo está afirmando aquí es persecución, sufrimiento, rechazo y aún la muerte para los que siguen al Señor. Ya la semana pasada vimos por qué aquí no hay tanta persecución. No queremos repetir tanto eso, pero somos llamados a predicar el Evangelio que es, y eso va a traer persecución. Una vez, hoy lo usamos en la escuela dominical, un ejemplo. Cuando usted le quiere leer las Escrituras a un miembro de la familia que no es creyente, puede hablar de lo que sea, pero una vez que usted abre las Escrituras, como que les pica, como que les molesta, como que se tienen que ir para otro lado. Hay un rechazo. Lo están rechazando a usted porque están rechazando al Señor Jesucristo, porque son enemigos de Dios. Y si usted sigue y si usted insiste, puede que provoque algún tipo de persecución contra usted. Y el Señor nos dice que no paremos. ¿Sí? Entonces a Jesucristo le atribuyeron todo eso. ¿Cuánto más a nosotros? Juan 17, 21, vamos allí. Miremos Juan 17, 21, que nos ayuda a mirar cómo el Señor Jesucristo ve a sus discípulos en relación con el mundo. Y en relación con la persecución que él está hablando allí en el libro de Mateo, Juan 17, 21. Juan 17, el Señor está orando por sus discípulos. Esto es antes de ser entregado. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de una unidad única entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Quiere decir que cuando un discípulo habla, alguien que verdaderamente ama al Señor, ¿qué pasa cuando habla? Manifiesta que es un hijo de Dios. Su manera de hablar es diferente, su manera de comportarse es diferente y se refiere constantemente a su Señor. Se nota. Entonces, cuando el Señor le dice eso, si esto hicieron con el Señor, ¿qué no harán con los de su casa? Es inevitable que suceda porque nos parecemos tanto al Señor Jesucristo que es imposible esconder la realidad de que somos discípulos del Señor Jesucristo. No le pase como las personas que trabajaban juntos, ¿cierto?, en una compañía y llevaban más de 10 años trabajando en el mismo lugar. Y resulta que aquí se encontraron y dijeron, ¿oh, tú eres cristiano? ¿Oh, tú eres cristiano? Y yo, wow, qué discípulos. Discípulos secretos, ¿no? Resulta que el secreto termina matándolos a ellos. Ellos piensan que pueden mantener su relación con Dios en secreto. Es imposible. Un verdadero creyente se nota, porque su unidad, como dice este texto, es total. Mire, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si el discípulo o la persona no tiene esa identidad con el Señor, su testimonio no vale para nada. Es una burla, es una blasfemia. Cuando alguien dice yo soy cristiano y habla, nadie le cree porque su vida no refleja lo que está diciendo, es una blasfemia contra el Señor. Mejor que se queden callados esos. Pero el verdadero discípulo se va a conocer. Por eso el Señor dice, si eso lo hicieron a él, ¿cuánto más a nosotros? Miremos el verso 14, ahí mismo, Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué nos ha odiado? Bueno, está hablando aquí de los 12, pero eso se extiende a nosotros. Porque les dio su palabra. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Un creyente no es del mundo, no tiene nada que ver del mundo y denunciamos aquí que no hay razón para que nuestros jóvenes sigan ídolos del mundo. No hay razón. Usted lo denuncia en su casa, nosotros lo denunciamos desde aquí porque no somos del mundo. Si alguien está siguiendo al mundo es porque cree que es del mundo, se comporta como del mundo y es un blasfemo si está diciendo que es cristiano. Es claro, ¿no? Porque el Señor dice, si esto hicieron con el maestro, con el señor de la casa, ¿qué no harán con los de la casa? Le llamaron Belcebú. Pero si alguien está cómodo, contento con el mundo, es porque es del mundo. Que no proclame otra cosa. Y eso se tiene que aclarar todo el tiempo. Verso 16. Ellos no son del mundo. ¿Quiénes? Los discípulos. Como tampoco yo soy del mundo. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero no somos del mundo. El Señor nos salvó. No para encerrarnos aquí y cantar aquí y decir aleluya y todo está bien y Dios te bendiga y salir de aquí y ser otra cosa, tener otra cara. El Señor nos mandó al mundo.
a predicar al mundo, a alcanzar al mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Esa es la labor de los discípulos donde quiera que vayan. ¿Cuál es su ministerio? Y le pregunto yo, donde usted trabaja, ese es su ministerio, esa es su misión. Ser luz allí donde usted trabaja. Claro, obviamente aquí debe prosperar en algún tipo de ministerio, pero esencialmente usted es luz donde el Señor le ha llamado a trabajar o donde usted sirve. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quién afirma esto? El Señor Jesucristo. ¿Vamos a ser populares en el mundo? No. Es de preocuparse cuando hay cristianos que tienen renombre en el mundo o sus canciones, según cristianas, salen en las radios seculares. Yo digo, ¿qué? ¿Este es cristiano? Y el mundo lo acepta, pero el Señor dice, no somos del mundo, el mundo nos odia porque nos dio su palabra. Entonces quiere decir que ese canto no está exaltando la palabra del Señor, por tanto ese no es un discípulo del Señor. Nomás está haciendo dinero y ha encontrado un buen grupo que le compra sus cosas, pero no son del Señor. El verdadero discípulo es odiado por el mundo. ¿Procuramos que el mundo nos odie? No tenemos que hacer eso, tenemos que ser testigos del Señor Jesucristo, es todo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Regresemos allá a Mateo 10, siempre vamos a regresar allá. Vamos ahora al segundo punto. Entonces el primero es que el discípulo no es superior a su maestro. Si a Cristo lo trataron así, ¿por qué a nosotros no? Okay. Segundo, el discípulo no teme, sino que proclama el Evangelio. El discípulo no teme, sino que proclama el Evangelio. Versos 26 y 27, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Así que es un hecho la persecución. Cuando dice, así que no les temáis. El Señor está diciendo, es un hecho la persecución. Ahora, ¿cuál es la respuesta del discípulo frente a la persecución? No les temáis. La reacción natural frente al peligro, frente al rechazo, frente a la persecución es el temor. Es natural, es humano sentir eso, ¿sí? Pero la orden del Señor Jesucristo es no les temáis. El Señor ordena que no les temáis. Uno escoge a qué cosas le quiere tener temor y a qué cosas no. Es una elección, a menos que fuera algo extremo en una persona. Pero lo que dice es no le temáis, porque nada ha encubierto que no haya de ser revelado. Aunque sean acusados, maltratados injustamente, como si fueran malos, como si fueran malhechores, todo va a salir a la luz. El juez que juzga todo es el Señor. Nada va a quedar oculto. Esa es una parte de lo que el Señor está presentando aquí. El Señor se encargará de pagarle a los impíos conforme a sus obras. Usted oró hace unos minutos atrás el Salmo 5. Y si usted fue fiel a lo que el texto dice, usted oró denunciando a los que odian a Dios y el odio de Dios contra ellos, si se quedan así. ¿Ok? Nada queda oculto delante del Señor. El Señor saca todo a la luz y sus hijos, aunque sean acusados injustamente, eso está descubierto delante del Señor. No hay problema con el Señor. Salmo 1, versos 5 y 6. Dice el salmista en esta porción del Salmo, hace una distinción al principio del Salmo del hombre que es justo delante de Dios, el que obedece a Dios, el que ama a Dios, y después cambia y empieza a presentar al que no lo es. Versos 5 y 6 dice, por tanto, no se levantarán, bueno, esta es Biblia de las Américas, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, o el camino de los impíos perecerá. Dios conoce su vida, Dios conoce su testimonio, Dios conoce si hay persecución y hay acusación contra usted, Dios conoce la verdad. Entonces el Señor Jesucristo dice, no teman. Entonces al no temer, el cristiano cuando es acusado, ¿tiene que andar buscando un abogado? Cuando la acusación es porque predica el Evangelio. ¿Tiene que andar buscando sus derechos? ¿Violaron mis derechos? Aquí dice no teman.
No teman. Yo asumo que incluye no defenderse. A un pastor le preguntaron, ¿qué hacemos con los hermanos que están persiguiendo y están muriendo porque predican el evangelio? Y dice, pues nada. ¿Por qué nada? ¿No te importa? Sí, sí me importa. Pero la voluntad del Señor está descrita en Mateo 10, que así va a ser. Y eso no deshonra a Dios, eso honra a Dios. ¿Quiere decir que entonces no puedo ayudar a alguien que está siendo perseguido? Si está en mi alcance, pues sí, pero no me voy a ir a otra parte del mundo a liberar a todos los cristianos que están siendo perseguidos. No nos llama el Señor a eso. Nos llama a orar. Y si nosotros somos perseguidos, a confrontar la persecución sin temor. El Señor dice, sin temor a todas estas acusaciones. Y no tomar los principios del mundo. ¿Cuáles son mis derechos? No. El Señor sabe todo, nada va a quedar oculto. Verso 27, ahí Mateo 10. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Todo lo que el Señor le ha estado enseñando a sus discípulos, todo lo que les ha declarado, nada, lo que está diciendo aquí es, no les temáis, todo va a salir a la luz, lo que habéis oído proclamar, lo que está diciendo, nada va a detener que el mensaje se predique, nada va a detener que lo que ellos han aprendido del Señor Jesucristo lo proclamen. Es más, les dice, aunque los traten así, aunque digan lo que sea, proclámenlo, anúncienlo, no se detengan. ¿Por qué? Dios sabe todas las cosas, Dios los protege, Dios los ayuda para que lleven el mensaje. La misión es llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones, en todo tiempo. ¿Cuándo? Todos los días que sea posible. Nunca esta misión ha podido ser detenida por nada ni por nadie. La iglesia ha sido perseguida desde el Señor Jesucristo hasta el día de hoy y jamás se ha detenido de predicar el evangelio. El Señor dice, vayan y anúncienlo, proclámenlo, no se van a detener. No va a suceder que sea parado el evangelio, se va a cumplir hasta que el Señor Jesucristo venga y se siente en el trono de David en Jerusalén y establezca su reinado de 1000 años aquí en la tierra. Y habla de tiempo de la gran tribulación, también va a ser predicado el evangelio por los judíos. Dice que la iglesia del Señor no tiene ritos secretos que ocultar. Por eso dice, hablarlo en la luz, proclamarlo desde las azoteas. Es decir, nosotros no cerramos las puertas aquí y tapamos todas las ventanas y apagamos todo el sonido y no tenemos ninguna grabación porque hay ritos secretos, hay cosas que son... No, aquí todo es hecho abierto. Es más, ahorita se está publicando esta predicación en la internet. Que la iglesia no tiene nada que anunciar, la iglesia tiene todo que... La iglesia no tiene nada que ocultar, la iglesia tiene todo que anunciar. El Señor le dice, vayan y anúncialo. Y lo hacemos como un recordatorio cada primero domingo del mes aquí, ¿cierto? Con la Santa Cena. Cuando tomamos los elementos de la Santa Cena, esto haced anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Y lo hacemos públicamente, lo estamos haciendo todo el tiempo. Y con nuestras vidas lo estamos haciendo, somos la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser discípulos de las naciones, hay que decirles de la verdad. Donde quiera que vayamos hay que predicar el evangelio, somos evangelistas, todos aquí somos evangelistas. Yo sé que hay la distinción del don del evangelismo en algunas personas, pero todos tenemos la responsabilidad como discípulos de evangelizar, todos sin excepción. ¿Cuántas personas ha evangelizado usted el último mes? ¿Cuántas han venido a Cristo por su testimonio de predicar el evangelio desde que el Señor les salvó a usted? ¿Sabe sus nombres? ¿Las ha discipulado para que se puedan llegar a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si no lo está haciendo, usted está desobedeciendo al Señor, porque el Señor dice, vayan y anúncienlo desde las azoteas. Y la iglesia jamás ha fracasado en llevar el mensaje, y los que van a oír y van a entender y van a venir al Señor. Dios es fiel para que su iglesia no fracase. Dios es fiel y lo afirma en la palabra. Así que hay que proclamar el evangelio. Tercero, hoy voy a terminar más rápido, Hoy doy un break porque he estado predicando muy largo. Tercero, el discípulo está firme en la soberanía de Dios. El discípulo está firme en la soberanía de Dios. Entonces, primero, el discípulo no es mayor que su maestro. Segundo, el discípulo no teme, sino que proclama el evangelio. Y tercero, el discípulo está firme en la soberanía de Dios.
Regresándome un poquito al número 2, hay una parte que no he mencionado, pero hay personas que tienen temor a predicar el Evangelio. Tal vez porque son tímidos o lo que sea. ¿Cómo se soluciona eso? Debe darnos temor no predicar el Evangelio, en lugar de predicarlo y ser rechazados. ¿Por qué? Por el temor a Dios. En las primeras palabras del Señor dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Teman a Dios. No hay que temer al hombre. Los discípulos en Hechos capítulo 4, creo que fue, o 5, están predicando y los amenazan para que no prediquen el Evangelio. Y la respuesta de ellos es, ¿vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios? ¿Temor al hombre o temor a Dios? Temor al hombre, y la persona que dice es que no conviene hablar ahorita, eso es temor al hombre, es una persona orgullosa, es una persona egoísta que no ha aprendido a amar lo suficientemente al Señor si es que es un discípulo. Si es que es un discípulo. Porque una persona que tiene temor al hombre es una persona orgullosa, centrada en sí mismo. Está temiendo y procurando protegerse a sí mismo en lugar de confiar y obedecer al Señor. Mire, vamos a Éxodo 20, para que mire lo que dice aquí la palabra acerca del temor del Señor. Es bien importante que no pasemos esto por alto, para que seamos efectivos en llevar el mensaje del Evangelio. Después de que Moisés da los 10 mandamientos, termina de dar los 10 mandamientos, en el capítulo 19 han sido preparados, el monte está ardiendo, está manifestándose la presencia del Señor, pero quiero que miremos lo que ellos dicen aquí, después de que reciben los 10 mandamientos. Verso 18 de Éxodo 20, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Ustedes dicen, ¿será que Dios se equivocó y la gente está temblando al ver esto? Dios a lo mejor no quería que ellos temblaran. No, Dios quería que ellos temblaran delante de su presencia. Que tengan temor de Dios. Esto es temor de Dios. Temor de Dios va mucho más allá de mostrar simplemente reverencia y respeto. Temor de Dios es esto, aquí está descrito. Esto es temor de Dios. Entonces dijeron a Moisés, verso 19, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Mire el verso 20, aquí está la afirmación de lo que acabo de decir. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Hay una contradicción aquí, dice no temáis y después dice para que su temor esté en vosotros. No temáis en el sentido de Dios no ha venido para destruirlos, pero sí ten temor de Dios, porque Él es Dios. Ten temor de Dios. Ahora Dios dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen el Evangelio, anuncien lo que han escuchado secretamente. Secretamente se refiere a lo que Él enseñó a sus discípulos. No hacer eso es irse en contra de este Dios que estamos viendo aquí. Es rebelarse contra Él. Es creerse que es romper todos estos principios que estamos viendo del discipulado y pensar que es superior que su maestro. Y Él dice, el discípulo no es superior a su maestro. No es. Jesucristo es el maestro. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. No tema al hombre por la persecución que viene. No tema a las personas por lo que puedan decir. Tema a Dios. Lo que Dios puede hacer por usted no obedecerle. Tenemos varias ilustraciones de eso a través de la Biblia. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira venden una propiedad. Dicen, vamos a dar todo el dinero que quedó de la propiedad. Cuando vienen con Pedro, traen una parte del dinero, no todo. Pero dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con esa persona? Lo mató. Después vino Zafira y le preguntó, ¿vendieron la propiedad por tanto? Dijo, sí, mintió también. Y el Espíritu Santo la mató a ella también. Y la enterraron. Los dos los enterraron ese día. ¿Para qué? Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, que crecieron en temor cuando vieron eso que sucedió.
Dios es temible. Dios es temible. Yo tengo un vecino que estoy tratando de alcanzar y cuando hablo con él dice, oh sí, Dios es amor y Dios es amor. Y cuando me da chance de hablar, Dios es fuego consumidor. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios odia a los que practican la iniquidad. Dios está enojado de continuo contra los impíos y tiene sus armas afiladas y apuntadas hacia Él y las puede dejar ir en cualquier segundo. Dios no tiene obligación de bendecir a nadie. Dios es Dios. Hebreos capítulo 12 también nos habla del temor a Dios. Dice que Dios a los que ama, ¿qué hace con ellos? Los azota. Y yo pido que Dios azote a los que de esta iglesia no están haciendo discípulos. Que los azote y bueno. Porque esto es una muestra del amor de Dios. Y Dios lo va a hacer. Porque Él dice en su palabra que Él lo va a hacer. Porque Dios nos ordena hacer eso. No somos superiores al Señor. Él es superior. Él es el Señor. A Él le tenemos que obedecer. Entonces, el discípulo no es mayor que su maestro. El discípulo no debe temer, sino proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio es difícil. Produce odio de los que odian a Dios. No todos. Y tercero, el discípulo está firme en la soberanía de Dios. Esto afirma todo lo que estamos diciendo. El Señor aquí afirma todo. Mire, verso 28 en Mateo capítulo 10. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pablo dice en Filipenses 1:21, y muchos no sabemos este texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era amenazado de muerte. Pablo en los Filipenses, cuando escribió Filipenses está en la cárcel en Roma, está siendo perseguido, fue dejado de muchos de sus amigos, muchos le voltearon la espalda, otros estaban predicando por contienda nada más, pero él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sus enemigos le dijeron, cállate, y dijo, no me voy a callar, voy a obedecer a Dios. Lo latigaron y dijo, qué bendición, he tomado parte de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Lo amenazaron de muerte y les dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo se iban a deshacer de Pablo? No podían, ni hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy sigue teniendo enemigos, los que se levantan contra las cartas de Pablo, diciendo que no hay que hacer lo que él ordenó allí. Entonces, no teman el que puede matar el cuerpo. Este cuerpo es levantado hoy en día como un Dios. Hay que ir al gimnasio, hay que hacer ciertas horas de ejercicio. Está bien ir al gimnasio, usted va, hágalo, pero tenga cuidado de que usted no esté idolatrizando su cuerpo. La comida tiene que ser tanto número de calorías, tanto número de carbohidratos, tanto número de esto y tanto número de esto. ¿Y saben más de eso que lo que conocen de hacer un discípulo? Gastan más en eso que gastar en ir a buscar un nuevo discípulo para enseñarle cómo obedecer al Señor. No teman lo que puedan destruir este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo de humillación, se va acabando y tenemos que gastar este cuerpo sirviéndole al Señor. Gaste su cuerpo sirviéndole al Señor. El ejemplo que hemos puesto a veces, si Dios le llamara a servir o me llamara a servir a una mina de carbón donde tenga que ser expuesto a tóxicos y cosas y tal vez sea un año el que pueda vivir, pero uno que pueda discipular allí, uno, vale la pena gastar el cuerpo allí en lo que sea, si es la voluntad del Señor. Y en este valle tenemos el peor aire del país, así que espero que usted esté aquí en obediencia al Señor y dispuesto a dar su vida aquí para servirle al Señor, aunque no es tan grave como en otras situaciones. Hay que gastarnos sirviéndole al Señor. No hay que temer lo que pudieran hacer a este cuerpo. Hay un temor natural con eso, pero el Señor nos está afirmando. No dejes que eso te detenga para que tú lleves a cabo la labor como discípulo, obedeciendo al Señor, trayendo a otros a Cristo, enseñándoles, bautizándolos. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer el alma como el cuerpo en el infierno. Mire Gálatas 2:20, vamos allí. Lo que dice Pablo, cómo vive su vida
ahora, la vida que tiene que vivir aquí en la carne. Si usted cree esto, usted tiene que creer esto. No si usted cree, usted tiene que creer esto. Usted necesita creer esto para entender su posición y la libertad que tiene para ministrar. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, o ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el que está? Si usted es un creyente, ¿quién es el que vive en usted? Cristo. ¿Quién es el que se va a manifestar en usted? Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Amó, mostró compasión, mostró misericordia, alcanzó a los perdidos con el mensaje y murió porque llevó el mensaje del Evangelio. Ese es Cristo manifestado en el creyente, es lo que Pablo está confesando allí. La persecución es real, el sufrimiento es real, es inevitable. Pablo lo describe cuando habla de sus muchas persecuciones y sufrimiento. No se puede temer lo que puedan hacer los hombres. Esa es una realidad para el creyente en este mundo perverso y maligno. No hay que temer lo que puedan hacer los hombres. Su alcance, aunque puede producir mucho dolor y pérdida, jamás llegará a tocar el alma, tan solamente el cuerpo. Solamente pueden tocar el cuerpo, cualquier persona que se levante contra los creyentes. Y es un cuerpo de humillación. El hombre no tiene potestad sobre el alma, Dios tiene potestad sobre el alma. Dios es el que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Miren lo que dice, Dios puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Una persona cuando se muere ya no tiene su cuerpo, nomás está el alma. Pero Apocalipsis capítulo 20, si no estoy mal, dice que delante del gran trono blanco todos serán resucitados, van a recibir ese cuerpo que tenían de una manera diferente, pero va a ser ese cuerpo, carne y hueso, así. Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras por el Señor y van a ser lanzados al lago de fuego para ser atormentados por la eternidad. No solamente el alma, pero el cuerpo. ¿A usted le duele cuando se enferma? ¿A usted le duele cuando le va mal físicamente? Y feo, ¿cierto? Imagínese una persona en el infierno, en el lago de fuego, sintiendo físicamente. El Señor afirma que es allí donde su gusano no perece. Lo van a sentir en carne propia, en su alma y en su cuerpo. Eso es lo que afirma. Dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, sino al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Estamos del lado de Dios, no estamos contra Dios. Estamos con Dios, Dios no está contra nosotros. Eso no quiere decir que no temamos a Dios. Debemos temer a Dios. Y mostramos nuestro temor a Dios en nuestra disposición de obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Así mostramos el temor a Dios. Ahora, el que está sin Cristo teme a Dios por el juicio que le espera. Nosotros no esperamos juicios, pero sí podemos ser disciplinados por el Señor, azotados por Él. Debe darnos temor no predicar el Evangelio, porque al no predicar ofendemos al Señor, antes que sentir temor de ser rechazados por predicarlo. Verso 29, otra vez el Señor, miren lo que el Señor hace aquí, Mateo 10, verso 29, dice no teman, 3 veces les dice que no teman, dice no teman, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. 1 cuarto equivale como a 1 centavo. 2 pajarillos son animalitos insignificantes en el sentido como el Señor está usando esta ilustración. Y dice que ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es decir, Dios se fija en esos detalles, Dios sostiene todos esos detalles. ¿Cuánto más no se va a fijar en ustedes? Ustedes no son un pajarillo, ustedes no valen 1 centavo. Entonces, está mostrando la soberanía de Dios junto con el amor y el cuidado de Dios. La soberanía de Dios en que todo depende de Él.
2 pajarillos no se venden por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Dios es soberano. Dios es completamente soberano. Está afirmando a sus discípulos. Por eso no hay razón de temer. Verso 30, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Más o menos se calcula que hay 140,000 cabellos en una cabeza. En algunos son muchísimo menos, son más fáciles de contar de parte del Señor. Yo me estoy moviendo en esa dirección. En otros son más, pero igual Dios sabe cuántos son. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? ¿Los ha contado alguna vez? Yo no sé los que hicieron eso, cómo midieron, yo creo por cuadrito, calculan cuántos caben en cada cuadrito y ahí miden una cabeza y calculan 140,000. ¿Sabe usted cuántos cabellos tiene en su cabeza? ¿Cierto que no? Dios sabe. Y dice que ni un solo cabello de su cabeza se va a caer sin que Dios sepa. La ilustración que el Señor está usando aquí, primero los pajarillos, después los cabellos de la cabeza, se está yendo hasta lo microscópico, hasta lo íntimo, lo más chiquitito, que ni nadie considera, voy a contar cuántos me quedan. No, Dios sabe. Si Él sabe eso, si Él controla eso, ¿cómo no va a tener control absoluto y soberanía en toda área de su vida? No importa lo que pase. O sea que la persecución contra el creyente, el rechazo contra el creyente, el dolor que puede traer el predicar el evangelio contra el creyente, no debe ser una preocupación para el creyente. No, es lo que el Señor está afirmando aquí. A mí me da mucha confianza lo que el Señor está diciendo aquí. Y cuando vengan los tiempos difíciles, yo sé que voy a recurrir aquí. Necesito recurrir aquí. Necesito mirar lo que el Señor me está diciendo aquí. Refugiarme en esto y confiar en Él. Y decirle, Señor, yo sé que tú conoces hasta cada cabello en mi cabeza. ¿Por qué voy a temer por esto? Si yo valgo más que un cabello. Verso 31, así que no temáis. Tercera vez que les dice, no teman, no teman, no teman. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tercera vez, no teman. Y afirma el valor que tiene cada discípulo delante de Dios. Volviendo a la ilustración de los pajarillos, se regresa allá. Y afirma así también la soberanía de Dios en todo. Mire, el apóstol Pablo afirma esto con estas palabras. Créalo o no, con esto quiero cerrar. Hoy es más corto. Romanos 8, versos 31 al 39. Romanos 8, versos 31 al 39. Lo hemos mirado muchas veces, pero creo que es perfecto aquí. El punto clave que hemos visto hoy, los 3 puntos son: el discípulo no es mayor que su maestro, así que si el maestro es mayor, el discípulo tiene que confiar en él. No teme, sino que proclama el evangelio y está firme en la soberanía de Dios. Su falta de temor se fundamenta en la soberanía de Dios. Romanos 8, versos 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del mundo? No teman al mundo. Yo soy mayor que el que está en el mundo. Él dijo, yo he vencido al mundo. Cristo venció. ¿Dónde está Cristo? Si usted es un creyente, ¿dónde está Cristo en este instante? Está en usted, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que venció al mundo? El que está en usted. Entonces, ¿usted va a ser vencido por el mundo? No. Tal vez muera físicamente, pero eso no quiere decir que fue vencido por el mundo. Ser vencido por el mundo es llenarse de temor por lo que el mundo le puede hacer y no hacer su labor como discípulo del Señor. Y el Señor dice, no hagas eso, no temas. Teme a Dios, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, dice el rey Salomón, porque esto es el todo del hombre. Miremos aquí, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió o escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, la parte que veíamos en Mateo 10. ¿Quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió, sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo creyó lo que Cristo dijo en Mateo 10. Y Pablo dispuso su vida a vivir sin temor. ¿Cuál es la razón de tener temor? Dios es el que está en control. ¿Cuál es la razón de tener temor por predicar el Evangelio? ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar? Morir. ¿Debemos temer a la muerte? La Biblia dice que no. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor si me muero, porque voy a salir ganando. ¿Ando buscando la muerte? No, pero si llegara, no debo temer. ¿Es fácil enfrentar eso? No. Pablo escribe 2 de Timoteo y muestra ahí cómo se siente. No está lleno de temor, pero muestra la seriedad del asunto. Pedro también, cuando escribe la persecución de la iglesia, el testimonio de los creyentes que han muerto predicando el Evangelio. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso el Señor dice, no teman. Va a ser difícil, pero no teman. El que está en control es Dios. Eso es parte del plan de Dios, si así es. Pero que va a haber persecución, hay persecución. Si no la hay, algo está mal. Algo está mal si usted no ha sufrido persecución por el Evangelio. Algo está muy mal. Porque el mundo no acepta el Evangelio. El mundo no corre hacia el Evangelio. El mundo lo rechaza. Y rechaza a los que lo llevan. No todos, pero una gran mayoría lo hacen. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Entonces, no somos mayor que el Maestro. No debemos tener temor, sino proclamar el Evangelio porque Dios es soberano. Eso es lo que hemos aprendido hoy de lo que dice este texto. Muy importante, muy, muy importante. Señor, gracias por lo que nos dejas ver en la palabra acerca de las instrucciones a los discípulos, la necesidad de prestar atención a estas instrucciones, Señor. Y mayormente la necesidad de obedecer a lo que dice aquí. Y tú dices, no teman, no teman, no teman. Das una orden, lo que implica que de nuestra parte necesitamos obedecer. Es nuestra decisión no temer. Es nuestra decisión confiar en ti y estar llenos de esperanza. Es nuestra decisión reconocer y creer que tú eres Dios soberano, que tienes cuidado de lo más mínimo, cuanto más de nosotros. Y como Pablo afirma en Romanos 8, tanto nos has valorado, Señor, aunque no lo teníamos, nos has hecho valiosos más bien, porque diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, cuando éramos tus enemigos, Señor. ¿Quién nos puede separar de esto? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo que nos espera es la gloria. Todo lo que nos espera es estar en tu presencia cuando completemos esta carrera que tenemos que correr, Señor. Y tú nos afirmas, no teman, no teman, no teman. Gracias, Señor. Oramos por las personas que no te conocen, que puedan abrir su corazón al mensaje del Evangelio, a la necesidad de arrepentirse, reconocer su culpa delante de ti, clamar por el perdón de sus pecados en Cristo Jesús y confesarlo a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.